Hoy tenemos el placer de conversar con la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, para que nos ponga al día. Justamente la semana pasada se informó que se ha registrado un aumento de pacientes con problemas respiratorios en el país. Doctora, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos al equipo de producción y a las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. Doctora, estamos hablando de esta situación de problemas respiratorios en Venezuela. ¿Cuáles pudiesen ser las causas que pudiesen motivar esta situación? Bueno, ahorita pues ya, primero recordar que no tenemos monitoreo oficial de los casos, por ejemplo, sospechosos o confirmados de COVID-19. Y SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, al igual que influenza A, influenza B y virus sincitial respiratorio. Estos virus respiratorios están circulando en América Latina y el Caribe. Pero particularmente la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado de atención a los países del Cono Sur porque entraron en su estación de invierno, que es la que le corresponde ahorita. Sin embargo, pues la movilidad de los ciudadanos a lo largo del continente, entre los países, pues facilita que pues como que se multiplique la transmisión de estos virus respiratorios. La Organización Panamericana de la Salud estableció también dos definiciones, que es una enfermedad tipo influenza y la otra es infección respiratoria aguda grave. Las dos son producidas por virus respiratorios y es para que hablemos todos el mismo idioma. Ya que solo con las pruebas de hisopado nasofaringeo que podemos hacer el diagnóstico y confirmar el diagnóstico de algunos de los virus respiratorios. En Venezuela, pues de manera anecdótica quizás, ya en todas las familias o los conocidos, lo que uno escucha es que hay un virus muy fuerte, es que hay una gripe que está dando, que tumba a la persona. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Esa gripe, pues, es una enfermedad tipo influenza que la producen los virus respiratorios y el primero en el que uno debe pensar es en SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 produce la COVID-19 y sigue circulando en el mundo y sigue circulando en el país. No estamos en una burbuja y todo, también aquí se incluye influenza A, influenza B. En Venezuela se diagnostican casos de influenza a lo largo de todo el año en todo el territorio nacional. A pesar de que existe la temporada de influenza para el hemisferio norte, a pesar de los comentarios de Cono Sur, la verdad es que en Venezuela se ve que se diagnostican casos a lo largo de todo el año. Y ahorita, bueno, pareciera, como te comento, que hay un incremento en el número de casos sospechosos de enfermedad tipo influenza que es producida por alguno de estos virus respiratorios. ¿Qué tan contagioso es, doctora, y cuáles son los síntomas para tratar de identificarlos y diferenciarlos de una gripe común? Bueno, definitivamente, pues SARS-CoV-2 sigue manteniendo, es decir, COVID-19 sigue manteniendo los mismos síntomas y signos clínicos que sabemos desde la pandemia. Siguen presentándose las alteraciones de gusto y olfato y además la transmisión de SARS-CoV-2 es mucho más rápida que la del resto de los virus respiratorios. Eso también, es decir, cuando usted tiene un grupo familiar donde se enferma uno tras de otro, casi que en simultáneo, uno ya dice, oye, esto a lo mejor puede ser COVID-19, pero como te repito, para poder hacer diagnóstico hay que hacer la prueba de laboratorio. Gripe o influenza, ¿verdad? Pues produce síntomas parecidos a lo que es la COVID-19, bueno, pero se describe que hay mucho más malestar general, mucho más debilidad, mucho más dolores musculares, hay congestión nasal, estornudos, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre. Entonces, claro, son muy similares, pero sí el paciente, la persona describe que el malestar muscular y la debilidad son bien importantes.
Ojo, también hemos tenido casos de COVID-19 que te dicen, mira, tengo tanta debilidad que no me puedo parar de la cama, pero hablan sobre todo de debilidad, mientras que en influenza quizás es debilidad y esos dolores musculares, bueno, que te duele todo y no sabes precisar Sí. qué es lo que más duele, pero sí los músculos duelen mucho, más los síntomas respiratorios. Y virus sincitial respiratorio es un poco más leve la sintomatología. Recordemos que sobre todo afecta a los niños, niños menores de 5 años y sobre todo menores de 2 años, es cuando es como el grupo de riesgo y pueden haber formas graves de sincitial respiratorio, y las personas mayores de 65 años o con afecciones crónicas también pueden verse afectadas por sincitial respiratorio y también son parecidos a gripe, a influenza. Y es por ello que hay que insistir en tratar de hacer diagnóstico a través del hisopado nasofaríngeo, que utilizas o la detección del antígeno o la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, porque es la manera objetiva de hacer diagnóstico. Es fácil conseguir esas pruebas y una vez que ya ha sido diagnosticado el paciente, ¿cuáles son las recomendaciones de bioseguridad para evitar el contagio del resto de los miembros de la familia? Las pruebas están disponibles en el sector privado principalmente. Hay algunas pruebas de detección de antígenos de SARS-CoV-2 en público, en algunas unidades sanitarias, pero sí, ciertamente son los laboratorios privados los que pueden hacernos esto. En el Instituto de Medicina Tropical, en el laboratorio de virología, se está haciendo diagnóstico se hace panel de virus respiratorio. El costo es un poco más accesible y es importantísimo una vez que ya se tiene, es que en líneas generales, si usted tiene síntomas respiratorios, lo ideal es o que se quede en casa, ¿verdad? Y si no se puede quedar en casa, es inevitable que tiene que salir, debe usar mascarilla. La mascarilla que cubra nariz y boca, porque tiene que cuidarse usted y tiene que cuidar a los demás. Sobre todo, pues, aquellas personas que tengan alguna afección crónica, que a lo mejor no respondan de igual manera como usted a cualquiera de esta enfermedad, la enfermedad tipo influenza producida por el virus respiratorio, por los virus respiratorios. El lavado de manos con agua y jabón o la desinfección con gel antibacterial a base de alcohol al 70% también nos permite evitar o cortar la transmisión de los virus respiratorios, que la mayoría se hace a través de las manos. La otra cosa importante es la etiqueta respiratoria, que va de la mano con el uso de la mascarilla, y si no tiene la mascarilla y usted va a toser o va a estornudar, ¿verdad? Cúbralo con el pliegue del codo, la parte interna del brazo, cubre nariz y boca, estornuda o tose ahí. Porque si lo hace y se cubre la boca y la nariz con las manos, hay más facilidades de que transmita algún virus. ¿Por qué? Porque, bueno, se queda en las manos y después usted va a tocar objetos, va a estrechar la mano, se va a tocar la cara o le va a tocar la cara a alguien. Entonces, por eso la etiqueta respiratoria consiste en tomar esto en consideración. Por supuesto, la ventilación de los salones, lugares donde vayamos a estar es importante, porque la ventilación permite disminuir la transmisión de los virus respiratorios. Si va a estar en un sitio cerrado con mucha gente, use su mascarilla. En el transporte público, use su mascarilla. Si usted oye que está tosiendo mucha gente, póngase su mascarilla, porque se está cuidando y está cuidándose usted y está cuidando a su familia, a los vecinos, a sus seres queridos. Doctora, en estos tiempos la gente ha tenido como una actitud más relajada hacia el COVID o alguna de las subvariantes y no se protege como es debido. Una vez que aparecen los síntomas, ¿durante cuánto tiempo nosotros podemos contagiar a otras personas? Fíjate, se realizaron muchos estudios analizando esto desde 2020, que empieza la pandemia. Primero se pensaba que era hasta el día 14, luego hasta el día 10, y la verdad es que lo que varía a ciencia cierta esa capacidad de transmitir el virus es si la persona está o no vacunada. Influye de manera importante. Entonces está descrito que la persona que le da COVID-19
y está vacunada, pues son 5 días más o menos contados a partir del momento del día que empiezan los síntomas, que puede haber transmisión. Cuando no hay vacuna, la persona no está vacunada, la transmisión dura un poco más. Puede ser 7, 10 días, incluso un poco más. Entonces, siempre es importante tomar esto en consideración porque también los síntomas y la severidad del cuadro clínico va relacionado con si la persona está vacunada o no. Recordemos que las vacunas contra COVID-19 disminuyen la posibilidad que la persona presente formas graves o desarrolle formas de moderadas a graves de COVID-19, disminuye hospitalizaciones y disminuye muertes por COVID-19. ¿Cómo se está haciendo para vacunar a la gente, doctora? ¿Cómo está esa campaña de vacunación en Venezuela? Bueno, en Venezuela tratamos pues hacer el recordatorio. Ahorita hay vacunas a través de la alianza con la Organización Panamericana de la Salud. Gavi, UNICEF también han contribuido a completar sobre todo las vacunas del Plan Ampliado de Inmunizaciones, ¿verdad? Que son las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones. Y bueno, también llegan ciertas cantidades de COVID-19. Ahorita no estoy muy segura si está disponible, pero bueno, siempre valdrá la pena acercarse al centro de salud que usted sepa, el ambulatorio, la unidad sanitaria que usted tenga más cercana, para preguntar si tienen la vacuna de influenza y la vacuna contra COVID-19. Hubo unos años donde nosotros en el sector público tuvimos vacuna de influenza y la verdad es que sería recomendable porque, bueno, sabemos que influenza también produce casos severos, complicaciones, hospitalizaciones y, bueno, eso pues merma la, la población laboral, pues la fuerza laboral. Entonces, siempre es recomendable pues vacunar contra influenza. Doctora, ¿cuáles son los beneficios de estas vacunas y de qué manera puede dosificar de alguna forma los síntomas del COVID o la influenza? Bueno, siempre la verdad es que las vacunas, cuando se le ponen a las personas, la persona las recibe, lo que estamos haciendo es exponiendo el sistema inmunológico de cada individuo a los antígenos de los virus respiratorios. Es decir, a los antígenos de SARS-CoV-2, a los antígenos de influenza, también hay vacuna en la actualidad de sincitial respiratorio, y esta exposición previa con la persona sana permite que el sistema inmunológico reconozca e identifique el antígeno de estos virus respiratorios y entonces se pueda establecer o desarrollar, preestablecer y desarrollar una respuesta inmunológica. Es decir, se crea una memoria inmunológica para que cuando la persona se exponga realmente al virus, ya el sistema inmunológico tiene esa información para defender al organismo. Entonces ya lo que es eso se llama estimulación por clones de los linfocitos, pues de los glóbulos blancos, pero es como que ya tienes una capacidad o un mensaje claro para que los linfocitos se agrupen, hagan la presentación del antígeno de manera efectiva y eficiente y así se puedan desarrollar los anticuerpos para proteger al individuo. Entonces, lo bueno de esto, de las vacunas, es que organizas y preestableces y enriqueces la inmunidad celular. Y la memoria de ese, y bueno, y también humoral, pues por los anticuerpos, pero es que creas memoria inmunológica y eso permite que después sea más eficiente la respuesta y está descrito también en los ensayos clínicos que disminuyes el número de días con síntomas, disminuye las posibilidades de formas graves, disminuye las posibilidades de hospitalización. Entonces, todo esto
contribuye a, bueno, insistir que la vacunación siempre es valiosa, protege y produce, la verdad que produce pocos efectos adversos. Por ejemplo, la vacuna contra influenza es una vacuna que tiene años colocándose, poniéndose, que además en la actualidad la que más se usa es o la que es a través de tecnología recombinante o virus totalmente inactivados. Entonces son vacunas seguras, son vacunas que inducen una buena respuesta inmunológica. Y con SARS-CoV-2, a pesar de, oye, de tantos comentarios, no podemos dejar de mencionar que se han colocado más de 10.000 millones de dosis contra COVID-19, de vacunas contra COVID-19 en el mundo. Es algo, es un hecho histórico, porque es vacunar, es un medicamento contra un mismo germen al mismo tiempo en todo el mundo. Y que fue al año de haber iniciado la vacunación contra COVID-19 que se desacelera la curva de fallecimientos en el mundo de COVID-19. Entonces, definitivamente hay que apostar a vacunar a nuestros seres queridos, a los niños, y en líneas generales todos deberíamos actualizar nuestros esquemas de vacunación. Doctora, gracias por esas recomendaciones. Nos quedamos con las vacunas, el uso de mascarillas y el lavado continuo de manos para tratar de minimizar el contagio en este sentido. Gracias por su tiempo. Espero que tenga una gran semana. Igualmente, gracias, muy amable. Cuídense. Igual, era la doctora Patricia Valenzuela, ella es infectólogo, hablando el día de hoy sobre estos virus respiratorios que se han registrado en algunos estados de Venezuela.